partir del versículo 8, y así dice: en su nombre, que es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ciertamente, decía el apóstol Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Hasta ahí la lectura. Padre amado, gracias, querido, gracias. Señor, atrinchérate en nosotros, métete hasta nuestros huesos y nuestros tuétanos por tu palabra y por tu Espíritu Santo, y estremécenos una vez más en este día, Dios, con tu estremecimiento, Señor, para que seamos uno en ti y de ti no nos apartemos, porque separado de ti nada somos y nada podemos ni vamos a poder alcanzar, mucho menos lo más importante alcanzar, que es la salvación y la vida eterna. Pero también tú nos quieres regalar aquí la vida y la vida en abundancia. Gracias, Jesús. Te damos honor y te damos toda gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Yo veo un tierno e intensamente preocupado corazón de Dios por los Gálatas, en una instancia en la cual ellos estaban en un momento, una etapa de la vida bastante preocupante, ¿no? Y nosotros a veces mismos, nosotros no nos damos cuenta de nosotros mismos en qué etapa podemos estar o por entrar, y Dios, que es bueno, que se anticipa, que nos cuida con celo santo, como veníamos diciendo, Él capaz que se adelanta a hechos, o capaz que Él se está adelantando con el hecho de esta su palabra, frente a situaciones que de alguna manera ya están un poco en algunos, así tan preocupante como el caso parece de muchos de los Gálatas, que habiendo estado en cierta firmeza, en cierto estatus y estado espiritual, como que habían pegado algún resbalón, o por lo menos en sus mentes, en sus corazones, donde nadie se puede esconder, ni siquiera allí, de Dios. Algo de todo eso estaba dentro de ellos detonando, y Dios, que tiene el Espíritu Santo, que todo lo conoce, que todo lo revela, le puso al apóstol Pablo en tinta y en papel esta preocupación escrita y por escrito, para que entendamos también nosotros lo importante que somos para Dios, y como Él también capaz que mirando donde nadie ve, conociendo lo que quizás nosotros mismos tampoco nosotros conocemos, pero el deslizadero es real, existe, y nos puede estar pasando que tras el empuje inicial que hayamos tenido en su momento del primer amor, quién sabe ahora, ¿no? Capaz que entramos en una meseta y capaz que algunos entraron barranca abajo, ¿no? Y esa es una realidad, hermano, de la cual no nos tenemos que asombrar ni sentirnos azorados, porque si a los Gálatas le pasó, a nosotros también nos puede pasar. Ayer justamente estuvimos predicando allá en la iglesia de Playa Pascual, y se nos veía, ¿no? Nos veíamos casi en el calco
por ejemplo, el apóstol Pablo, y vaya, capaz que quizás ambicioso eso decirlo, pero no, porque en sus pruebas por lo menos nos parecíamos mucho a él, ¿no? Y también, ¿por qué no a los Gálatas, que estaban en el momento que ellos estaban, que era un momento de duro tenor y embate y combate de las mismísimas tinieblas contra lo sembrado de Dios en aquellos creyentes? Vos sabés que lo de Dios en tu vida, el diablo lo quiere minar, el diablo lo quiere dinamitar, y estaban queriendo, aunque no había YouTube, aunque no había internet, aunque no habían redes, estaban tratando de alguna manera de cambiar ese estado de ánimo en ellos, ese permanecer en doctrina santa y sana, y estaban de alguna manera influenciándolos. Y yo no sé cómo hacían, ¿no? Porque no habían redes, ¿no? Aunque sí creo que habían redes. Porque el diablo usa redes, tiende redes, ¿no? Y usa emisarios. Justamente lo que decíamos del mensaje de ayer en Playa Pascual, veíamos en 2 Corintios, capítulo 12, que lo primero que él, por lo cual él clamaba, era por un emisario de Satanás que Dios le había permitido que lo bofeteara al mismísimo apóstol Pablo. Así que vaya bofetadas que hay hoy por hoy, ¿no? Que pueden de alguna manera querernos mover de nuestra firmeza. ¿Cuántos levantan su mano y le dicen: Señor, manteneme en tu firmeza? La firmeza estable, la firmeza de los siglos. Dios tiene firmeza aún para este presente siglo malo. Mirá que está mal esto, ¿eh? Uno decía la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo también decirle. Sí, y estamos diciendo como Apocalipsis, ¿no? Como dice la esposa, como dice el Espíritu: ven, Señor Jesús, ven. Porque tememos por nosotros mismos. Tememos porque nos parezcamos en algo a los Gálatas, que en algo ellos estaban como mirando hacia atrás, como queriéndose volver al otro tiempo, ¿no? Al tiempo inicial, como cuando ellos se les declara, justamente, ahí tuvimos todos nosotros también, ahí en el versículo 8, en ese otro tiempo cuando no conocíamos a Dios. Y vale la aseveración, hermano, qué hermoso, ¿no? Hoy conocer a Dios, ¿no? Pero vivíamos un tiempo cuando no conocíamos a Dios y vivíamos en nuestra locura, en nuestra anchura, en ese ancho y espacioso camino. Pero claro, cuando conocimos a Dios, y más bien dice acá, y fuimos conocidos por Dios, nuestra vida cambió y el transcurso del tiempo transcurrió, y como decíamos, de repente entramos en mesetas espirituales, entramos como a hacer, no sé, la plancha y vivir de mantenimiento y nada más, o de repente el declive, ¿no? Y de repente empezar a batallar dentro de nosotros, muy en lo secreto, muy en lo íntimo, pero que vaya que Dios lo ve y lo conoce todo. ¿Gritás amén a eso? Como que empieza la tentación del otro tiempo, ¿no? De cómo fue antes. Y a veces, aunque parezca mentira, ¿no? Pero está en la cabecera de la lista de las cosas que pueden aparecer, es el rebrote, no del COVID, el rebrote de la idolatría de otros dioses. En mi caso, gracias a Dios, yo no tuve otro Dios, ¿no? Yo de pequeño siempre tuve tremenda inclinación a lo que es Dios y Jesucristo, solo que me faltaba quien me diera rumbo. Pero bueno, no, hay gente que ha estado bajo jurisdicción de otros dioses, si es que acaso lo hubieran, pero por naturaleza nadie es Dios, porque solamente uno por naturaleza divina, uno solo es Dios, ¿no? Y ese es Dios. Pero la primera cosa que puede aparecer, justamente por los rebrotes de COVID y todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, justamente es de vuelta a mirar hacia imágenes, hacia ídolos, hacia estampitas, hacia otros dioses, ¿no? Que de repente, en otro momento, hicieron su mella, no teniendo cómo hacer mella, ¿no? Porque por naturaleza no son dioses. Pero parece como que estaban mirando de vuelta hacia ese paganismo anterior a lo que no eran dioses. Volverse de nuevo, también los Gálatas, le enumera el apóstol Pablo,
volverse otra vez a lo débil, pobre y rudimentario. Así lo define el versículo 9. Y como recalcando, como que redefiniendo, porque el diablo decora, el diablo pone las cosas como no van. Y te hace creer que con un encandilamiento, ¡ay, qué lindo eso!, ¿no? Y te empieza como a querer seducir, pero Dios te dice, no, eso es nada y menos que nada, eso es débil, eso es pobre y rudimentario. Pero a veces el sonido de nuestros oídos es otro, ¿no? Lo que ve nuestra retina es otra cosa, porque el diablo es padre de mentira. Y está bien esto, y mejor me quedo con esto por ahora, y no voy al culto hoy, porque está tan linda la novela. O está tan lindo quedarse a tomar un matecito. Lo débil, lo pobre, lo rudimentario. Uno dice, pero ¿cómo cambiar a Dios por lo que no es Dios? Por lo débil, por lo pobre, por lo rudimentario. Pero algún tipo, obviamente, de engaño tiene que empezar a tejerse en las mentes. De los que no conocían a Dios, pero lo conocieron a Dios. ¿Qué pasa en el mundo espiritual, ¿no? ¿Qué pasa también en el mundo de los pensamientos? ¿Qué pasa a través del fluir de los medios mediáticos? ¿Qué pasa? Muchas cosas pasan. Es un fluir impresionante de cosas. Y nosotros bajo ese bombardeo, por eso como hablamos en estos días con alguien y siempre lo estamos mencionando, ¿no? Con medida, con recaudo, hermano, tenemos que tener nuestros vínculos con las cosas de este mundo y no holgarnos libremente a lo que nos puede contaminar. De informativo solamente lo necesario para estar informado y luego apagamos. Digo, ¿por qué eso? Porque es una saturación permanente de un millón de cosas que en definitiva tus sentidos se van a ir embotando, te va a estar afectando los gustos y te empieza a gustar de vuelta lo débil, lo pobre y rudimentario. Porque te lo venden como bueno. Te lo ofrecen como que, wow, es aquello de lo cual en verdad, acordate, ya pasamos por eso, ya probamos eso y ya dijimos, eso no sirve para nada. El mundo no sirve para nada. Las imágenes, los ídolos de los cuales Dios nos desprendió, no nos sirvieron para nada. Porque tienen manos los ídolos, pero no las mueven. Las imágenes tienen ojos y no ven. Tienen pies y no andan. Qué bien, pastor, ¿eh? No, esa definición no es mía, esa es definición de la Escritura. Salmo 115. Eso lo dice Dios. Y dice que esos son los ídolos, cosas muertas, inertes, y ojos semejantes a esos son los que en ellos confían. Así que no nos vamos a volver a los amuletos, no nos vamos a volver a la suerte, a la quiniela, a ver si me sale el número y Dios me bendice. Que Dios nos libre, ¿no? A mí hace muchos años me vinieron con un abundante diezmo, de una cifra muy abundante que, escuchá bien, una líder de la iglesia. Sí, había jugado no sé a qué juego de la suerte. Cuando supe de dónde venía, el diezmo ya lo había puesto. Se lo devolvimos íntegro. Y le hablamos con amor la palabra de Dios. Pero no podemos santificar lo que es el mundo. Lo único que santifica es Dios, hermano. Nosotros a veces queremos santificar lo que es el mundo. Y lo que es del mundo es el mundo. ¿Entendés? Y nosotros tenemos una historia que nos persigue, nuestra propia historia. De donde salimos, de donde fuimos rescatados. Ojo, a donde podemos llegar a volver. Si nos agarra en meseta espiritual. Si nos agarra en un momento como no debería ser. Y ahí quizás la preocupación se ahogue, ¿no? Dentro del corazón del mismísimo Dios. Porque el siervo de Dios, aquí Pablo, se estremece y dice, versículo 11, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Vaya que ese hombre trabajaba. Y vaya que nosotros, aunque trabajemos mucho, nada es comparable con lo mucho que le costamos a Jesús. Y que sea eso en vano, ni loco, una locura. Que sea en vano todo lo que hizo Jesús porque me huelgo a hacer lo malo, porque me dejo llevar por la correntada, porque bueno, un poquito de esto no va a pasar nada. Y luego de un poquito va a venir un muchito, ¿eh? Y cuando te quieras acordar,
en lo que vas cediendo, el enemigo va ganando terreno y después querés volver al estado inicial y no vas a poder. Porque abriste puertas. Porque diste lugar. Y te vas a encontrar con alguien que se va a hacer fuerte y es a quien le diste lugar, a quien no hay que darle lugar. ¿Gritás amén? Pero no queremos de ninguna manera que la gracia de Dios derramada por nosotros en la cruz del Calvario sea algo que se transforme en vano. No tomemos en vano la gracia de Dios. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Decirle también al que tenés más cerca, a vos mismo. Sí, escuché. Provocarle este temor al Señor. Me temo de vosotros, de ustedes, que haya sido en vano con vosotros. Así que, versículo 12, le dice el líder, le dice el que Dios había puesto al frente de eso, le dice el apóstol Pablo, que primera cosa, le dice, hermanos, recordándoles de qué linaje son. Y a tono de ruego, os ruego hermanos, como diciendo, ustedes son de los nuestros, no son del mundo. No te dejes arrastrar, no te dejes arrancar. Sos parte de la hermandad del cielo. El mundo, sí, como un bochorno, ¿no? Destrata aún nuestra expresión de hermano, ¿no? Que como nos decimos entre nosotros hermano, hermana. Pero eso es algo sublime. Somos hermanos en Cristo. Somos de una familia celestial, de la familia de Dios. Fuimos adoptados por Dios como hijos. Desde el momento que cualquier persona lo haga, que reciba a Jesús en su corazón, de verdad. Lo confiese con su boca, porque con la boca se confiesa para salvación, pero lo confiese en hechos y en verdad. Amén. Y eso nos está siendo recordado en un momento donde a veces nos olvidamos a quién pertenecemos, a qué familia pertenecemos, a qué casta pertenecemos, al del reino de los cielos. Y entonces el apóstol Pablo dice, os ruego hermanos que hagan como yo, imítenme. Le damos gracias al Señor, ¿no? De que ahí tenían ellos el apóstol Pablo para tomar en él ejemplo de que sí se podía. Decirle que tenés al lado, sí se puede. Si no, mira al pastor, decir. Y sí, tenemos que ser de buen testimonio. ¿Y qué es lo que le estaba mostrando el apóstol Pablo en él mismo? Longanimidad, largo aliento en las cosas de Dios, firmeza, estabilidad, fortaleza. No subibajas, no salidas y entradas, no emociones y picos altos, emocionales allá arriba y emocionales allá abajo. Él está poniéndose como ejemplo, como diciendo, ven, si yo puedo, ustedes también pueden. Como diciendo, no miren para allá, tomen ejemplos buenos de acá, del reino de los cielos, ¿no? Porque a veces, ya dijimos, ¿no? Lo falso, sí, ese cartel falseado que nos quiere vender el enemigo causa admiración y muchas veces como que siguiendo ejemplos malos y de afuera. Ayer yo escuchaba una conversación de alguien, ¿no? que hoy por hoy, gracias a Dios, está en el Señor y está en alabanza y todo eso. Y él hablaba, ¿no? De que está bien, que cada uno tiene que tener su propia identidad y ponía ejemplos de no tomar identidad y ponía ejemplos de afuera. Yo creo que afuera ni siquiera miramos, ¿no? Adentro lo tenemos todo y nada nos falta. En Cristo estamos completos. ¿Cuántos gritan amén? Os ruego, hermanos, que sean como yo, ¿sí? Y que vivan lo que termina también diciendo el versículo 13 al final, el evangelio del principio. Un evangelio donde no había en ellos que ni desprecio ni desechar nada. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo, que fue quien les llevó el evangelio, pero en un estado de enfermedad. Parece que de ceguera, no sabemos. Pero había tanta apertura en ellos que no lo despreciaron, no a él solamente. No estaban despreciando lo que venía a través de él. Quiere decir que al principio había tremenda apertura. No despreciaban nada. ¿Cuántos dicen? Yo tampoco. ¿Podemos caer en despreciarlo de Dios? Claro que sí. Esto. Ya lo sé. Ya lo escuché. Despreciar. Lejos de eso estamos todos nosotros que admiramos, que adoramos,
A mí me encanta toda la primera parte del culto y me gusta ser un adorador. Y ¿qué voy a despreciar? Esto es lo sublime. No hay cosa más hermosa. Pero se puede caer en eso. ¿Sí? Ellos están siendo recordados y por algo, ¿no? De un tiempo donde ellos no despreciaban lo de Dios y menos lo desechaban. Y todo, y aún el apóstol Pablo en su calidad de enfermo en el momento que evangelizó a los Gálatas, todo lo que venía de Dios lo tomaban como de parte de quien venía, de Dios y como de Cristo Jesús mismo. Tomando, ¿sí?, en todas estas cosas maravillosas, y a eso Dios nos convoca de vuelta, tomando satisfacción. No hay cosa que satisfaga más que las cosas de Dios. Aún en los momentos más difíciles, más deplorables, que vos decís, yo no sé cómo aguanto, no aguantaría esto. Y lejos de eso, esa plenitud, esa satisfacción que te hace decir casi que locuras incoherentes, ¿no? Comparadas con la realidad, de decir, qué bien que estoy, Señor, qué bendecido, qué feliz que estoy. Pero lo decimos apuntado a aquel que nos llena de satisfacción en momentos de profunda insatisfacción, donde uno caería en pozos de angustia, de depresión, con pensamientos, quién sabe de qué locura, de suicidios, ¿no? Eso hay que hablarlo, vivimos en un país altísimo en el índice de suicidio. Pero en todo lo que nos toca vivir, porque estamos viviendo la generación que estamos viviendo, que no es todo malo, va a ser la mejor y más selecta, digamos, generación, porque somos la generación que vamos a ver el rapto de la iglesia. Vamos a ver la segunda venida de Cristo. Y cuando lo veamos, nuestra alma se va a llenar de satisfacción. No vamos a olvidar de todos estos dolores de parto, ¿no? Pero aún cuando estás en medio de tantos dolores, acuérdate que son de parto, porque vas a dar a luz cosas lindas y nuevas en Dios, sino que también tenés acceso a la satisfacción. Sí, lo cual ellos experimentaban al principio, en el Evangelio del principio, pero ahora lo tenían bastante olvidado. No hay como las delicias y deleites que hay solamente a la diestra de Dios. ¿Y quién está a la diestra de Dios? Intercediendo por nosotros, Jesucristo. Si estás en Jesús, estás a la diestra de Dios, lugar de delicias, lugar de deleites, lugar de satisfacción, lugar pleno, donde además vas a tener empuje, lo que ellos habían perdido. Porque en aquel tiempo, de principio, les dice el apóstol Pablo, sé que si ustedes hubieran podido, si hubieran sacado los ojos de ustedes y me los hubieran dado a mí. Le dice eso, su condición de enfermo, y capaz que enfermo de ceguera, cuando evangeliza a la iglesia de los Gálatas. Había tal pujante deseo de servir que eran capaces de sacarlo de ellos y darlo para la obra de Dios. ¿Cuánto dicen? Yo también, pastor. Ser así pujante, ser así con ganas. Ser de los que damos lo mejor y no lo que nos sobra. Darnos lo que nos cuesta. Darle al Señor lo que nos va a causar capaz que abnegación. Ellos estaban dispuestos a perder su propia vista, sus propios ojos, con tal de darle los ojos, como dice acá, al apóstol Pablo. Y todo eso, porque capaz que a algunos los incomodaba, él saca esta frase, el versículo 16, en el apóstol Pablo, donde dice, ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad? Como que Dios nos dice que no nos incomode su amor, su exhortación, porque es para vida. Y el Señor de los cielos te dice, volvé a mi regazo, que es donde mejor vas a poder estar. En tiempos de tentativas, de intentos últimos, ¿no?, de los mismos infiernos, tratando, si fuera posible, arrancarte de mis cosas, te dice Dios, en las cuales tenés que permanecer porque falta muy poquito, porque estamos en los últimos 100 metros, porque es el momento decisivo, el momento donde muchos flaquean, donde muchos abandonan, donde muchos temen al COVID, bajan la guardia por muchos lados, sufren daño y lo que temen es lo que le viene.
porque todo es una consecuencia de una debilidad espiritual que Dios la puede y la quiere revertir en fortaleza. Sí, para que vivas en forma quieta, reposada, en paz y con bendición del cielo. ¿Gritamos amén? Pero algo que parece de cola, de final, ¿no? Que hubiera quedado ahí sin mencionar y no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Que en todo esto estaba la puja, dice el versículo 17, de quienes quieren apartarlos, le dice a la iglesia de Gálatas, quieren apartarlos de nosotros. Había gente con apariencia, ¿no?, de las cosas de Dios, pero eran falsos apóstoles. Ya en esa época ya había falsos apóstoles, que lo que estaban era tratando de sacar del sano juicio de las cosas de Dios a los que estaban firmes, lo querían arrastrar. Si otros con credenciales como de Dios ya existían en ese tiempo, y con cierto celo parece que lo querían hacer, y claro, ahí se despierta el celo verdadero, el celo de Dios, y dice lo que está diciendo, que quieren apartarlos de nosotros. Hay que cuidarse muy mucho, porque le costamos muy y muchísimo a un Dios Salvador, que extendió sus brazos en la cruz y los sigue extendiendo en este día, y te dice, no temas, yo soy tu Dios, yo te ayudo. Sí, inclina tu rostro y decirle, Señor, yo quiero permanecer fiel, permanecer firme, establecido, inamovible. Así como el ejemplo del apóstol Pablo y tantos otros grandes que fueron hasta el término mismo de sus vidas, en muertes abruptas y violentas, en el caso de muchos de ellos, pero jamás te negaban. Y ellos demostrando que si en su humanidad se podía eso, el ser fieles a pesar de tantas cosas. Esa fidelidad, Señor, se nos anuncia que es posible también para nosotros. Lo que los Gálatas en un momento parecen que empiezan a perder y las alarmas suenan y se encienden las luces rojas desde los cielos y mueve Dios su lápiz para escribir con prontitud una palabra que hoy resuena en los días finales que estamos viviendo. ¿Sabés qué? A mí me encanta esa efectividad del Señor, ¿no? Cuando Jesús dijo, de los que me diste, Padre, ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición. Y esa efectividad es la que el Señor quiere llevar con nosotros. Nosotros fuimos dados por el Padre Celestial a Jesucristo, porque si tenés revelación en tu corazón que Cristo es el que es, el Hijo del Dios viviente, el mismísimo unigénito de Dios el Padre, encarnado como forma de hombre, que vino, caminó en esta tierra y murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó por el poder de Dios al tercer día. Si crees eso te ha sido dado por el Padre. Y el Padre te entrega a Jesús. Padre, los que me diste. Así que recibí a Jesucristo en tu corazón si no lo hiciste todavía. O reconciliate si hay que reconciliarse. Entonces vas a ser entregado por el Padre en las manos del efectivo Jesucristo, que de los que le da el Padre ninguno pierde. Ninguno. Ni uno. Así que decite a vos mismo, no me voy a perder, porque voy a permanecer en Jesús. Voy a permanecer en la palabra de Jesús. Si permanecen en mi palabra, dice el Señor, yo voy a permanecer en ustedes. Yo voy a permanecer en cada uno de ustedes, dice el Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Sí? Porque nuestras fuerzas no dan. Las fuerzas de los Gálatas se acababan, se apagaba el fuego, declinaban, empezaban a mirar para los costados. Algunos miraban para atrás también, de donde habían salido, volver de nuevo a aquello, qué locura. Y por supuesto que el celo de Dios se despertó como en este día. El Señor
no quiere que te pierdas. Así que determinate no perderte. Determinate una vida que dé las condiciones necesarias para no perderse. Y para eso, como dice la palabra, no dejando de congregarse, más cuando vemos que aquel día se acerca. Para eso, orando sin cesar. Para eso, escudriñando las Escrituras. Para eso, ser llenos del Espíritu Santo. Para eso, sirvamos a Dios. Es un privilegio enorme el servir a Dios. Siempre estamos buscando qué inventar para que todos, cada uno de ustedes tenga algo que hacer en el servicio para Dios. Queremos armar siempre programas inclusivos, ¿no? Como se dice ahora, y siempre estamos con puertas abiertas y llamando de adentro de áreas que se ven muchas muy vacías y carentes de servidores de Dios. Porque el que pasa a servir en la radio sirve al Dios de la radio. El que pasa a servir a Dios en el canal está sirviendo al Dios del canal. Y en tantísimas cosas que en el reproche santo le resuena en los oídos a los Gálatas porque habían perdido ese cuidado. Y ya no eran los del Evangelio de principio. Ya no tenían satisfacción y experimentaban lo mismo. Ya era una peligrosa inercia. Señor, te damos gracias, querido. Cerrá tus ojos y decirle: Señor, amalgamame contigo. Incluíme en vos. Incluí en mí lo tuyo. Quiero ser uno en ti, Jesús, como tú en el Padre. Señor, porque son tiempos decisivos, tiempos de resbalones, de caídas, de tropiezos, tiempos de malas sorpresas, tiempos de ver lo que no quisiéramos ver y oír lo que no quisiéramos oír. Señor, pero no hay por qué sufrir eso, y menos en carne propia, cuando tu palabra nos está hablando de qué sí y de qué cosas no, de qué tenemos que cuidarnos y en qué tenemos que acelerarnos, en qué tenemos que volver al principio, al Evangelio del principio. Señor, te damos gloria en este momento. Te pido, Padre, esta salud, esta sanidad, ¿por qué no? ¿Y por qué no esta libertad, esta liberación? ¿Por qué no también así? Como fue la palabra del martes de oración, una palabra y un culto de liberación para tu pueblo, para tu iglesia pretendida por los mismos infiernos, buscada y rodeada, por momentos sitiada y sin aparentes salidas, pero donde habían terminado tirando al profeta Jeremías en un hoyo, había una sola salida. ¿Sabes cuál es la salida que tenemos nosotros? Es para arriba. Es para arriba. Tu socorro viene de lo alto. Tu socorro viene de Dios. No hay puertas abiertas a tu alrededor. Bueno, ¿sabes qué? Los cielos están abriéndose sobre tu cabeza. Y Él te dice: clama a mí y yo te responderé. ¿No ves puertas? Está todo oscuro, todo sellado y cerrado. Bueno, los cielos están abiertos. El Señor los abrió. Cuando bajó como Dios haciéndose hombre, y cuando subió como hijo de hombre, pero resucitado al tercer día, dejó los cielos abiertos. Aleluya, para recibir aquí abajo lo que nuestra vida esté necesitando. Nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos al cielo y adoramos. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, querido, aleluya. Decirle: Señor, no quiero ser el de antes de conocerte. No quiero jamás volver a ser el de antes de conocerte a ti. Pero quiero ser el de antes, el del principio del Evangelio, cuando empezó el Evangelio en mí. Cuando empecé en el Evangelio, quiero ser ese pujante, ese buscador, ese que encontraba satisfacción y plenitud en ti. Ese que buscaba qué hacer y quería hacer lo mejor, aunque costara sacrificio. Señor, decirle: quiero volver a eso. Quiero aprender y tomar el ejemplo correcto y correr en la dirección correcta, Señor, donde se puede ir para ser como mis mayores. Como era el apóstol Pablo, un ejemplo, un imitador de Cristo,
Que Él pueda decir, bueno, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Aleluya. Así hagan ustedes como yo, porque entonces van a estar haciendo como Cristo nos enseña a todos. Y por eso a veces no podemos ir de una al ejemplo celestial, aunque se puede llegar a poner los ojos en Jesús y ver y contemplar y aprender e imitarlo a Él. Pero ¿no tenemos acaso aquí en la tierra lo que tenemos embajadores del cielo? ¿No tenemos ministros de Dios que nos brinden el ejemplo de vida? Sí lo tenemos. Te adoramos, querido. Jesús, te bendecimos en este momento. Necesitamos no solo un culto, necesitamos tu bendición en el culto, amado. Que vaya que ya la hemos tenido, pero este es otro momento en el culto. Ya pasó el primer momento, el segundo, después de la celebración, la adoración. Ya pasó el momento de la prédica. ¿Y ahora qué? La ministración. Por eso búscalo de tal manera que Él se deje encontrar, porque Él vea que lo buscas de corazón, no como quien cierra los ojos y nada más, no como quien está y cumple y nada más, no, como quien viene ante el Rey y nos unimos a Él y le decimos, oh Dios, cuán flaco que soy espiritualmente, cuán débil, cuán necesitado, cuán con poca fuerza, cuántas debilidades, cuántas cosas me pretenden en este mundo, como eran pretendidos los Gálatas, para sacarlos, Y cuánta gente estuvo entre nosotros y fueron sacados, para que veamos que no nos pase eso. No, que a nosotros no nos va a pasar, no, que a mí no. Muchos, pero muchos más lindos, claro, están volviendo también. Pero fueron sacados. Algo les pasó. Algo obró. Algo está obrando en este momento, ojo. Y es como que el Señor nos dijera, yo te quiero dar mis ojos. Yo quiero que veas con mis ojos. Aleluya. Como yo veo, dice el Señor. No descreas a lo que Dios está diciendo. No descreas. Asegúrate de estar firme hoy. Cuando llegue mañana, asegúrate de estar firme el día después de hoy. El día siguiente. Cada día. Un día a la vez. Ser fiel hoy. Luchar hoy. Vencer hoy. Llenarnos hoy. Buscar a Dios hasta la plenitud. Aleluya. Por naturaleza, como Ezequiel, ¿no? A veces nos acostumbramos o nos conformamos con el agua a los tobillos. Y el ángel de Dios los llevó 500 codos más y los llevó hasta el agua a la cintura. Bueno, ahora sí ya está. No. Otros 500 codos más. 500 por 0.45. Medio metro casi. Y el agua llegó hasta los lomos. Ahora sí, ya estoy bien. No. Sigue para adentro. Éntrate. Hasta que no hagas pie. Hasta que seas solo movido por las corrientes del agua, del río de Dios. Aleluya. Vamos. Te adoramos, Jesús. Señor, mostrate en este momento nuestra retina para que nada de este mundo nos tuerza la mirada, nada nos atraiga, nada lo veamos como verdadero dentro del ofertón de la mentira de este mundo. No. Que aunque le digan verdad a la mentira, nosotros podamos discernir entre la luz y las tinieblas,
entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Aleluya. La palabra dice, no temas lo que ellos temen. No hables como ellos hablan. No creas todo lo que te digan. Porque hay una política del infierno en este mundo, hermano, que se cierra como candados sobre las mentes. Y muchas mentes esclavas van, sujetas a pensamientos dictados por el mismo infierno, llamándole bueno a lo malo, llamándole malo a lo bueno. Pero nosotros nos queremos guardar para el día de la salvación, como quienes no hemos bebido esa copa, como quienes no hemos doblado la rodilla ante eso, aunque todos lo hacen. Y sí, vivimos entre gente que no conoce a Dios y son esclavos. En un momento en esa palabra le dice el apóstol Pablo, ¿quieren volver a ser esclavos? Por supuesto que no vamos a volver a la esclavitud de la idolatría, de los dioses falsos, de los amuletos. Claro que no. Claro que no. Que no vamos a volver a lo débil y pobre y rudimentario de este mundo. Claro que no. Si fue lo que sacamos de nosotros. Y el que vuelve a lo anterior es como el perro que vuelve al vómito. ¡Wow! Terrible. Y vuelve a aquello. Y un día sacó de sí, de adentro de sí mismo, que Dios lo ayudó y lo libró. Y vuelve sobre eso. Sí, Señor, aleluya, ministrate. Ministrate, Señor, con nuestras alabanzas y adoraciones. Porque de ti, Señor, dependemos. A ti venimos. En días de pandemias espirituales, en días de falsos apóstoles, en día de falsos obreros, en día de falsas doctrinas, que con celo nos están deseando. Es pujante la lucha, pero mayor es el que está con nosotros. Pero no descuidarse, no pretender y creer estar firme. Ve tú si en mí hay camino de perversidad, Señor. Porque mi corazón, dice la Escritura, es perverso y engañoso. Dilo tú, Señor, a mi espíritu, tu palabra me lo dicte. Si de algo me tengo que arrepentir, si en algo me tengo que volver, si algo se me ha hecho costumbre pero es malo, si algo le he perdido cuidado pero tendría que haberme cuidado, porque ahí vino y se quedó, y lo admitimos como parte del paisaje de nuestra vida, pero está mal. Aleluya, que puede ser anuncio de ruina.
los deseos de la carne. Señor, te adoramos. Tu mano viene en alto, tu mano viene en alto. Señor, te pido que bendigas. Te digo que bendigas, te pido que bendigas a esta iglesia, Señor, desde el cielo, desde lo alto. Aleluya. Señor, que tu Espíritu Santo esté viniendo más y más y más. Aleluya. Y cene, Señor, hasta desbordar. Aleluya. Que salgamos de aquí, Señor, no solo convencidos, que salgamos de aquí fortalecidos, y por ser fortalecidos salgamos de aquí transformados, siendo nuevas criaturas, los del principio del Evangelio, pero nunca como antes, nunca como fuimos en otro tiempo, cuando no te conocíamos y vivíamos una vida ajena a ti, Señor, y en desacuerdo con tu voluntad, Señor, pero gracias que en este momento tu brazo fuerte nos sostiene y nos sostendrá, y declaramos que no caeremos y nuestro pie no resbalará, porque tu diestra me ha sostenido y me sostendrá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Damos un aplauso bien grandote para el Rey. Con gozo, alabemos. Y vamos a gustarnos. Así es, el río de Dios. Para acá. De muchas aguas se escucha aquí.